Buenos días a todos. Buenos días. Hoy vamos a hablar de lo que son las métricas en las metodologías ágiles, pero naturalmente antes de empezar quiero hacer una pregunta. ¿Quién me dice qué es Invest y qué es Smart? Hablando de historias de usuario. Invest y Smart. Puede ser que una persona me diga Invest y otra persona me diga Smart. Diana. Invest es una característica que debe tener las historias de usuario. Ajá. Entonces, Es una característica que deben tener las historias de usuario. Y el acrónimo hace referencia a independiente, independientes, negociable, negociables, variable, anunciados con valor, valuable, estimable, estimable, pequeña, small fiable. y testeable. Perfecto. ¿Y quién me dice que es Smart? Joan. Smart es específico. Eso es para los criterios de aceptación, ¿cierto? Debe ser específico, Debe ser específico, medible, medible, alcanzable, alcanzable, relevante relevante y como restringido en el tiempo. y restringido en el tiempo. Time bound. ¿Listo? Y Caterina, ¿cuál es la tarea del equipo de tecnología en Fluid? Satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Excelente. Entonces, las métricas. Dentro de las métricas que se utilizan en el agilismo hay muchas. Yo hoy les voy a presentar una descripción rápida de 4 que considero que son relevantes dentro de lo que estábamos definiendo la semana pasada, que va a ser nuestra metodología personalizada de desarrollo. Pero pues más adelante, si es necesario, abordamos otras, o si alguno de ustedes quiere contribuir con alguna otra métrica, bien pueda. Entonces, estas métricas, pues lo que buscan es precisamente dar como una información de retroalimentación al equipo para ver si su paso de desarrollo es sostenible, que es una de las cosas que busca el agilismo, que haya un paso sostenible y constante y mantenible en el tiempo. Vamos a hablar de velocidad, de la confiabilidad del compromiso, que este del compromiso, recuerden que es uno de los valores que escogimos la semana pasada para que sea el core del equipo. Los cambios en el alcance, que es algo que siempre nos va a estar afectando cuando iniciamos una iteración y nos incluyen cambios en el alcance de la misma, pues tenemos que ver también cómo eso afecta a las métricas. Y algo importantísimo que hasta el momento no hemos tenido, que se llama la salud del backlog. La velocidad. Entonces, la unidad de medida de la velocidad son puntos de historia aceptados por cada iteración. Es un promedio y se calcula sumando los puntos totales que se aceptaron durante un sprint review, y luego de varias iteraciones se toma el promedio de puntos aceptados y este valor corresponde a la velocidad del equipo. Dado que las historias de usuario tienen un responsable, este valor también se puede calcular por cada miembro del equipo para saber la velocidad promedio individual. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se vería esto en una gráfica? Yo voy a tomar varios sprints, como pueden ver abajo. Tengo sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4, sprint 5, sprint 6 y sprint 7. Y por cada uno de esos sprints tengo la cantidad de puntos de historia que se aceptaron, que fueron aceptados por el Product Owner durante cada uno de los sprint reviews de estas iteraciones. Entonces, en la primera se aceptaron 5, en la segunda se aceptaron creo que 7, y así sucesivamente. En el último sprint se aceptaron 20 puntos. Y pues simplemente yo saco un promedio de todos estos valores y eso me va a dar 13.4. Pero yo ahí estoy poniendo 13. ¿Por qué 13 y no 13.4? ¿Cómo se les ocurre que puede ser ese número entero? 13 y no 13.4. Omar. Porque los puntos vienen dados por la serie Fibonacci. Sí, van bien dados por la serie Fibonacci y porque yo estoy hablando de velocidad, que son puntos de historia entregados. Entonces yo nunca voy a evaluar una historia con 1.3 o 2 puntos no sé qué, sino siempre son números enteros. Entonces hace sentido que la velocidad, cuando la calculemos, sea de 13 puntos y no de 13.4. Y la segunda razón es porque por conveniencia yo estoy redondeando hacia abajo. A mí me conviene que obviamente dar el valor así bien, pero digamos que me conviene más decir que mi velocidad es de 13 a decir que mi velocidad es de 15, porque si digo que mi velocidad es de 15, voy a generar la sensación de que puedo empezar a comprometerme más. Y al comprometerme más en las futuras iteraciones, dado que mi velocidad la estoy redondeando hacia arriba y me da 14 y no 13,
puede que me esté comprometiendo más de la cuenta y corro el riesgo de no llegar a terminar una iteración completa. Entonces, en este caso particular, la velocidad conviene redondearla hacia abajo. Y es redondearla, no empezar a poner valores a la loca hacia abajo por conveniencia. Señor. ¿Puede compartir su pantalla, por favor? Se supone que ya la estoy compartiendo. Me verifico. Perdón. Pero cierro el Hangout y ya me conecto otra vez. ¿Me escuchan? Sí. ¿Ahí ven la pantalla? Ahí no. No, señor. Un momento. Ok. Es que yo estoy haciendo esto. ¿Y la ven ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, ahora sí. Entonces, nos quedamos acá. Y pues teniendo ya la velocidad promedio de todo el equipo, pues puedo saber más o menos cuál es el paso al cual el equipo está desarrollando. Pero, nosotros aquí esto lo estamos viendo como muy inocente. Pero más adelante, cuando estemos hablando de estadística, vamos a ver por qué la palabra promedio es peligrosa. Porque si ustedes se dan cuenta, que yo diga que la velocidad promedio es de 13 puntos, no indica, así solo el promedio, no me indica mucho. Porque si yo digo que son 13 puntos, fíjense que a veces el equipo quemó 20 puntos. Luego la velocidad puede estar encima. Pero a veces también quemó solo 5. Entonces la velocidad puede estar por debajo. Entonces, mucho cuidado con la palabra promedio. De hecho, yo estaba pensando en una cosa de lo peligrosa que es esa palabra. ¿Ustedes saben qué es lo primero que aprende a decir un bebé cuando aprende a hablar? Lo primero que dice es mamá. Y lo segundo, promedio. ¿No? Y cuando ya puede articular dos palabras, dicen microservicios. Y cuando ya empiezan a hablar inglés, dicen JavaScript. Y con eso pasan toda la vida. Pero bueno, de eso lo hablaremos más adelante. La otra métrica, la confiabilidad del compromiso. La unidad de medida son puntos de historia. ¿Cómo se calcula? Se divide el total de puntos de historia aceptados entre el total de puntos de historia que el equipo se comprometió a terminar durante la iteración. ¿Listos? Entonces, yo voy a tomar por cada uno de los sprints y voy a dividir los puntos que entregó sobre el total de puntos que se comprometió. Entonces, en esta gráfica vemos que en el primer sprint hay un 100% de compromiso, pues, de confiabilidad en el compromiso, porque el equipo se comprometió a terminar una cantidad X de puntos y esos fueron los que entregaron. Entonces, la confiabilidad es del 100%. Igual pasa en el segundo sprint, pero en el tercer sprint esa confiabilidad del compromiso baja un poco, porque se comprometieron a entregar una cantidad de puntos, pero al final entregaron menos, al finalizar la iteración entregaron menos. Luego eso que ellos al principio se comprometieron a entregar no lo cumplieron, entonces eso me baja la confiabilidad en el compromiso del equipo. Ahí ya como que se comprometieron a más de lo que están en capacidad de hacer. En el tercer sprint, pero en el cuarto sprint vuelve al 100%, en el quinto baja, en el sexto vuelve a bajar, y eso ya es preocupante, pero en el séptimo sube. Probablemente a causa del sprint 5 y del sprint 6 durante una retrospectiva se tomaron decisiones y eso hizo que la confiabilidad del compromiso volviera a subir en el sprint 7. ¿Listo? Fíjense que esta métrica es bastante sencilla de sacar e informa bastante de cómo se está moviendo el equipo. La siguiente, cambio en el alcance. Unidad de medida, los puntos de historia. Son los puntos de historia que se agregan del Product Backlog al sprint luego de que el sprint ha iniciado, que eso es lo que usualmente nos pasa. Arrancamos un sprint y después a mitad de semana nos meten más historias. ¿Cómo se calcula? En cada sprint se divide el total de puntos de historia adicionados al sprint sobre el total de puntos de historia que el equipo originalmente se comprometió a entregar. ¿Sí es claro? Y la gráfica se ve más o menos así.
Entonces, en el sprint 1 y en el sprint 2, el cambio en el alcance fue de 0 porque no me agregaron puntos de historia. En el sprint 3 me agregaron unos cuantos puntos, digamos, da como unos 10, más o menos. Afortunadamente en el sprint 4 algo pasó con el negocio y el Product Owner decidió retirar tarjetas del sprint 4. Entonces, los puntos, digamos, por ejemplo, yo había decidido entregar 50 puntos durante el sprint 4 y a mitad del sprint se retiraron un montón de puntos, entonces al final el alcance disminuyó. Algo similar ocurrió en el sprint 5, pero después la cosa se fue para el otro lado. En el sprint 6 iniciamos, nos comprometimos con una cantidad de puntos y surgió una emergencia y nos metieron un montón de requerimientos nuevos que no estaban. O sea, esto no es que nos lo hayan cambiado, es que lo que nos habíamos comprometido, más otras historias de usuario que nos agregaron porque eran urgentes sacarlas durante ese sprint. Entonces, por eso la gráfica sube. Y similar sucede en el sprint 7. Sí, seguramente como ya la mayor parte de los requerimientos se quemaron en el 6, entonces en el 7 fue poquito lo que se agregaron. ¿Listos? La salud del backlog. Unidad de medida, puntos de historia también. Total de puntos de historia disponibles en el backlog comparado con la velocidad promedio del equipo. Y fíjense que ahí estoy subrayando la palabra disponibles, porque esto implica que en el backlog ya tienen que haber historias que están estimadas por el equipo, que ya se sabe qué tamaño tienen y que en cualquier momento yo puedo tomar de ahí y empezar a meter al sprint backlog, o ya tengo historias que están estimadas para el siguiente sprint. ¿Cómo se calcula? Se compara la velocidad promedio del equipo con el total de puntos de historia disponibles en el backlog. Y un caso sería como este. Acá puse 3 casos, pero estos 3 casos son completamente independientes. No es que uno sea de un sprint y otra cosa, sino son 3 mediciones que se hicieron en 3 momentos distintos sin importar en qué sprint estaba. Eso es independiente de las iteraciones. Entonces, si tomamos la velocidad que habíamos calculado anteriormente, que es de 13 puntos, eso va a ser lo que está en azul, y lo que está en rojo es la cantidad de puntos de historia que están disponibles en el backlog. ¿Sí? Es la suma total de todos los puntos de las historias que ya se estimaron, pero que no se han empezado. Es malo cuando la velocidad del equipo es superior a la cantidad de puntos disponibles, porque eso significa que tan pronto yo termine, si yo estoy a una velocidad de promedio de 13 puntos, quiere decir que a veces voy a quemar más de 13, a veces menos, pero a veces más de 13. Y si yo en el backlog tengo menos de 13 puntos disponibles para empezar a quemar, quiere decir que puede presentarse el caso en el que yo no pueda iniciar la siguiente iteración hasta que le haga el grooming a un montón de historias más, le haga estimación, haga discusiones y toda la cosa, hasta que haya tantos puntos como velocidad tiene el equipo. Entonces, por eso el primer caso es malo. Un caso bien es cuando lo supera un poco, es decir, lo importante es que haya en el backlog más puntos de los que el equipo puede quemar, y lo ideal es que yo en el backlog tenga suficiente historias estimadas por lo menos para los 3 sprints siguientes. Eso es lo ideal. Entonces, por eso es tan importante dentro de las metodologías ágiles hacer estimaciones constantemente para poder hacer la planeación de lo que viene a futuro, por lo menos en 2 o 3 iteraciones más, para tener con qué trabajar de forma continua. Ahora bien, les voy a mostrar de dónde saqué yo estas gráficas. Entonces, para esto voy a armar este Excelito y les pido un momento, que yo por acá ya tengo mi copia. Entonces, los datos salieron así. Tengo yo el sprint y los puntos aceptados. Entonces, tengo los sprints del 1 al 7. Que esto es muy parecido a lo que hacíamos cuando sacamos el burn down chart. Pero ya al finalizar la historia durante el sprint review, se calcula cuántos puntos se aceptaron. Entonces, en el primero digamos que fueron 5, en el otro 7, en el siguiente 15, en el siguiente 12, 19, 16, 19, 16 y 20. ¿Listo? Entonces, si yo selecciono estos dos valores, estas 2 columnas, y le doy acá insertar,
gráfico. Él me va a poner una gráfica de barras, ¿listo? Y esa es la cantidad de puntos que se queman por historia, y yo simplemente lo que hice fue tomar acá, bueno, aquí lo pone como promedio. Y acá me da el promedio, 13.4. Entonces el promedio va a estar más o menos por acá, que fue donde tracé la línea roja en la gráfica. ¿Listos? La siguiente métrica, la consulto acá. Eso nos daría esta gráfica que está acá. Si es claro para todos cómo generar el gráfico, ¿cierto? El siguiente, confiabilidad en el equipo, que es los puntos de historia, los puntos aceptados sobre los puntos aceptados. Entonces nos va a dar esta gráfica. Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a deshacer de esta y voy a poner acá otra columna que se llama puntos comprometidos. Entonces, los puntos que me aceptó el Product Owner son estos, y los puntos a los que se comprometió el equipo en el Sprint 5, en el Sprint 1 fueron 5 puntos, en el siguiente fueron 7, en el otro 17, 12, 21, 21 y 20. Entonces, acá el equipo se comprometió a 5 puntos y entregó 5 puntos, se comprometió a 7 y entregó 7, se comprometió a 17 y entregó 15. Acá al equipo le faltó entregar 2 puntos, ¿sí? Es decir, la iteración no se cumplió. 12 con 2 está bien. Acá se comprometió a 21 puntos y entregó 19, nuevamente se colgó. Se comprometió a 21 y entregó 16, nuevamente se colgó. Se comprometió a 20 y entregó 20. Entonces acá lo que va a hacer es lo siguiente. Selecciono esta columna, le doy insertar gráfico. Perdón. Porque acá toca hacer la edición. Compromiso. Y lo que nos dice la métrica es que hay que total de puntos aceptados sobre el total de puntos comprometidos. Entonces acá más puntos aceptados sobre puntos comprometidos, y eso lo voy a multiplicar por 100 para que me dé en valor de porcentajes. ¿Listo? Y selecciono yo esto, inserto gráfico, mira esto, y para ponerle un adorno más voy a ponerle que acá en el eje X me ponga estos valores para que queden las etiquetas en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos graficado que en el Sprint 1 la confiabilidad del compromiso del equipo es del 100%, igual en el Sprint 2, etcétera, tal como lo vimos en la gráfica. ¿Listo? Tercera métrica, el cambio en el alcance. Entonces vamos a simular que acá sería adicionados. Vamos a decir que en el primer sprint, segundo sprint, se adicionaron 0 puntos, que luego me adicionaron 2 puntos de historia, que luego me quitaron 5, que luego me quitaron 3, que luego se adicionaron 10 puntos de historia en el sprint 6, y que en el sprint 7 se adicionó solamente 1 punto de historia, superior a lo que el equipo ya se ha comprometido. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta ahí, no? Y el cambio lo vamos a medir de la siguiente manera. Dice, en cada sprint se divide el total de puntos de historia adicionados al sprint sobre el total de puntos de historias que el equipo se comprometió. Entonces acá vamos a ponerle cambio y voy a tomar lo que se adicionó sobre lo que se comprometió por 100. Arrastro la fórmula y eso me da lo que tenía en la gráfica. Selecciono, inserto, gráfico, y me da esto, y nuevamente acá pongo las etiquetas que van en el eje X, y ahí tengo las etiquetas de cada uno de los sprints. ¿Listos? Y ya por último, vendría siendo el de la salud del backlog. Entonces yo sé, digamos por ejemplo, el lunes por la mañana, vamos a decir velocidad, y puntos disponibles. El lunes por la mañana yo saco mi reporte de velocidad y me da que son 13 puntos, y veo y sumo la cantidad de puntos en el backlog y me dice que hay 5. Inmediatamente yo prendo la alarma. Cualquier persona del equipo, aquí como no tenemos Scrum Master ni nada de eso, entonces cualquier persona del equipo puede hacer esto. Prendo la alarma, abro con el Product Owner y digo,
nosotros estamos a una semana de terminar el sprint y no hay suficientes puntos disponibles, sugiero que nos sentemos a estimar. Nos sentamos a estimar, 2 horas después, saco nuevamente, la velocidad es la misma porque es el mismo lunes, pero son las 10 de la mañana y ahorita tenemos, digamos, 16. ¿Listo? Y yo sigo diciendo que, le sigo insistiendo al Product Owner que esto no es suficiente porque dada la velocidad puede que para la siguiente sprint, que estamos a una semana de terminar, el equipo pueda comprometerse incluso a 20 puntos, porque se ha dado el caso en que el equipo quema 20 puntos. Entonces nos gastamos otras 3 horas estimando, nuevamente verifico y ahorita me da 40 puntos. ¿Listo? Entonces ahorita yo voy a tomar estas dos cosas y... ¿Cómo fue que yo hice eso? Ah, bueno, ahí está. Entonces el mismo caso que tenemos de la salud. Entonces, a las 8 de la mañana revisé y la velocidad del equipo estaba muy por encima de los puntos disponibles. Me reuní con todo el equipo y con el Product Owner, estimamos, pero aún así no hay suficientes puntos. Seguimos estimando historias y ahorita ya podemos llegar tranquilos a la siguiente iteración porque sabemos que hay suficiente trabajo para empezar a comprometernos. ¿Listos? Entonces, insisto, esta última métrica se puede tomar en cualquier momento, no es necesario esperar a que se acaben los sprints porque eso no tiene nada que ver con los sprints. Únicamente velocidad y puntos estimados. ¿Alguien tiene preguntas? Listo.